¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de lunes, video en el cual es necesario hablar de Canelo Álvarez y John Ryder, que el sábado próximo se enfrentan en Guadalajara. Van a estar en juego esos 4 títulos que ostenta Canelo Álvarez en las 168 libras. En la teoría previa y a los ojos de todo el público, John Ryder es un rival obligatorio y que se ganó ese derecho luego de vencer en aquella pelea que realmente no fue pelea contra Satch Parker. Él aterrizó en esa pelea eliminatoria por un título interino de la Organización Mundial de Boxeo, como ya hemos insistido en otros videos, un título interino al cual durante mucho tiempo lo tuvo a la Organización Mundial de Boxeo como su más férreo crítico y detractor de esos títulos alternativos. Sin embargo, se creó un título alternativo que le permitió a John Ryder cumplir con la pelea de toda su vida antes de retirarse. Ya dijo que después de esta pelea, si pierde, se va a retirar. Y obviamente es la bolsa a la que siempre ha perseguido, la bolsa de todos aquellos que quisieron tener su día de pago contra Canelo Álvarez, pues le tocó a John Ryder. El asunto es que esta pelea está provocando muy poca, escasa y casi nula expectativa por más de una razón. La primera de esas razones es precisamente John Ryder. No es el rival que alguien podía esperar que enfrente a un campeón de 4 cinturones que se considera el mejor libra por libra a sí mismo y que según él ha enfrentado solamente a campeones. Realmente John Ryder está muy lejos de ser un rival adecuado a ese tipo de protagonismo que desea asumir y que siempre ha mostrado Canelo Álvarez, es decir, le erraron con el rival. John Ryder es un candidato a perder, es un hombre que llega por un cheque y que definitivamente lo construyeron como rival porque era el elegido por Eddie Hearn y porque siempre fue el rival alternativo. Si fallaba alguien iban a llamar a John Ryder. De acuerdo con Canelo Álvarez, él dice que esta es una pelea intermedia, una pelea de ajuste, no podía aceptar un rival demasiado poderoso porque viene de un problema en la mano, una lesión que muchos dudan de que haya ocurrido, porque en definitiva se habló de esa lesión, no sabemos cuándo, porque él enfrentó el año pasado a Dimitri Bivol, después peleó contra Gennady Golovkin y después se fue a jugar al golf. Es decir, no sabemos si realmente fue jugando al golf que sufrió la lesión, es posible, pero él acusa una lesión, pero definitivamente es un campeón de 4 cinturones y de esa manera, al alegar que está cumpliendo una pelea intermedia, preparándose para ir a pelear con Dimitri Bivol, simplemente lo que dice, sin decirlo, es que no da la talla a John Ryder y que está seguro que lo va a vencer con una mano lesionada inclusive. Es decir, tenemos claro que va contra un rival vencible y que no va a ser oposición. Si tenemos en cuenta de que esa cartelera es en Guadalajara, donde los boletos se terminaron rápidamente a partir de los revendedores, y sabemos, de acuerdo con informaciones que nos llegan, que están tratando de colocar esos boletos sin lograr hacerlo, es decir, como todos sabemos, ese tipo de eventos, los boletos se terminan rápidamente por los revendedores. A este evento también allí en Guadalajara, el gobierno local va a regalar, creo que son 10.000 boletos, o ya los regaló y evidentemente va a haber público. Pero es un público que cae dentro de la sospecha de que no tiene absolutamente nada que ver con el evento, es decir, es mostrar una escenografía en la cual va a estar allí Canelo Álvarez peleando para su público y defendiendo sus títulos para su público. Todo eso le resta interés fuera de México, fuera de Guadalajara, y evidentemente si tomamos en cuenta de que se trata de una cartelera que, por ejemplo, en Estados Unidos va a ser transmitida por el sistema de pague por ver, la audiencia va a caer. El fanático en sí sabe cómo va a terminar ese evento y no hay nada que signifique atracción en las peleas previas. O sea, es un evento en el cual se puede elegir el día para hacer otra cosa. Pero además estamos en un momento del boxeo donde en estos días se está hablando más de Gervonta Davis, de David Morrell, se está hablando más de David Benavides y sobre todo de Ryan García, que están ocupando todos los escenarios. Incluso hay un próximo video donde vamos a hablarnos y referirnos precisamente a Ryan García, que están ocupando las primeras planas a días de la pelea de Canelo Álvarez. En estas últimas horas, poco y nada, uno buscando, googleando, busca algún tipo de información sobre la pelea de Canelo Álvarez y no aparece interés, no aparece nada. ¿Dónde se ha fallado?
no solo se ha fallado en el rival elegido, sino el hecho de que Canelo Álvarez ha salido de Las Vegas con todo lo que le costó consolidarse y consagrar su nombre dentro de la ciudad del juego. Ir a pelear a Guadalajara como que no fue una muy buena idea, si él lo que pretendía era mantenerse allí en el tope, si él pretendía mantenerse en el primer nivel o recuperar el primer nivel que lo perdió en el 2022. Que allí está otra de las causas. El 2022 fue realmente tétrico para la carrera de Canelo. Recordemos la derrota contra Dimitri Bivol con todo lo que había hablado y después aquel verdadero fiasco de pelea contra Gennady Golovkin que fue lastimoso y definitivamente dejó un 2022 para olvidar. Canelo Álvarez firmó una revancha inmediata con Dimitri Bivol. Allí está otro de los elementos que han jugado un poco con la credibilidad del tapatío por el hecho de que lo correcto era asumir esa revancha inmediata y pelear en septiembre con Bivol y no con Gennady Golovkin. Ese es un tema el cual la gente todavía se sigue preguntando por qué si había revancha inmediata no la cumplieron. Como decía el contrato. Es decir, no se sabe todavía si Canelo Álvarez va a pelear con Dimitri Bivol, pero en estas últimas horas sorprendió a muchos menos a otros, como es mi caso, que ya lo había adelantado en uno de mis videos. Ya está hablando de Jermall Charlo, un Charlo que está casi retirado del boxeo, que es un campeón de 160 libras que ya lleva un tiempo sin pelear y que evidentemente no está en condiciones de ir ni siquiera a esparrear de manera seria. Ya están hablando de él como el rival que vendría después de Bivol y teniendo en cuenta de que está allí en si va o no va Bivol como rival, ustedes no duden de que en septiembre termine enfrentando precisamente a Jermall Charlo y luego vaya, como lo dijo, lo adelantó Eddie Hearn, a pelear en mayo del año próximo contra Edgar Berlanga, el boricua, y de esa manera se estaría librando de ese acoso, de esa presión encima de Canelo Álvarez para que enfrente a David Benavidez por un lado, o lo que puede suceder en esa reunión con la Asociación Mundial de Boxeo después de su pelea con Ryder, donde le pondrían algún tipo de presión para que acepte enfrentar a David Morrell, y en ese caso la AMB estaría ordenando esa pelea. David Morrell es el campeón de regular de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y si se cumple lo correcto, la AMB tiene que ordenar esa pelea independiente de sus consecuencias. Es cierto que por alguna razón que desconocemos, David Morrell, después de su última pelea contra Falcao, es verdadero lastimosa pelea porque ya Falcao no fue rival en absoluto, sorprendentemente, él ha insistido y parece que tiene solamente grabado en la cabeza hablar de un David Benavidez que ya lo había retado, que ya firmaron una pelea y que está firmada, no había necesidad ni siquiera de retarlo. El reto, digamos, la obligación que tiene David Morrell desde hace un buen rato como campeón regular y respetando los reglamentos y directrices de la AMB, sería pelear con Canelo y esa es la pelea que tiene que reclamar. Morrell no la pidió, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que si no se da esa pelea, evidentemente en septiembre, si Canelo no pelea con ninguno de los dos, van a terminar enfrentándose Morrell y Benavidez. Ahora, Canelo Álvarez, por iniciativa propia, no habla de enfrentar a ninguno de ellos. Menos aún a un Dimitrius Andrade, que es el número 1 de la AMB. Si no lo retan con Morrell, deberían retarlo con Dimitrius Andrade porque corresponde por su primer lugar en la clasificación. Todo eso ha conspirado contra, digamos, el interés que pueda despertar la próxima pelea de Canelo Álvarez, que sorprendentemente llama poco y nada la atención. Pero desde mi punto de vista, además de todo ese cúmulo de factores que lo han perjudicado frente a la expectativa y la mirada del fanático a Canelo Álvarez, creo que lo más importante ha sido abandonar Las Vegas, renunciar a aquel movimiento previo en el que llegaba a las entrevistas, ese encuentro con los fanáticos, la llegada con sus trajes de dormir de Dolce & Gabbana en su propio avión. Todo eso formaba parte de un circo que es característico de Las Vegas y que hay un público fijo que es fiel precisamente a ese tipo de escenografías que son parte hasta de la historia del boxeo de Las Vegas, donde las grandes figuras han ocupado los espacios fuera del cuadrilátero, mostrando una imagen pintoresca, es decir, el color que ha tenido lo previo de cada pelea, y que Canelo Álvarez
cuestionado o no a su manera, lo estaba cumpliendo. Al menos cumplía con ese guión, tal como lo hizo, por ejemplo, David Benavides, que cumplió, digamos, el protocolo previo de salir en las fotos, de pasear con su esposa. Todo ese color previo él lo mostró ante su pelea contra Caleb Plant, que fue realmente un éxito rotundo en todos los aspectos. Y luego ocurrió lo mismo con Ryan García y Gervonta Davis, que han logrado superar las ventas de 1.200.000, 1.300.000 de pague por ver, y seguramente van a llegar a los 2 millones, al punto de que en estas últimas horas Oscar de la Hoya dijo de que si se cumple una revancha entre ellos dos, podrían inclusive superar los 4 millones de casas en un eventual segundo nuevo pague por ver. Todo eso ocupa los títulos, todo eso ustedes lo ven en Boxing Zen y en los demás portales de boxeo, ocupando largos artículos, secuencias de artículos, donde lo que falta es precisamente información sobre Canelo y sobre John Ryder, que ocupa pequeños espacios y que definitivamente ni siquiera lo vemos en las discusiones en las redes sociales. Es decir, esta va a ser una semana previo a una pelea de Canelo Álvarez totalmente atípica. Hay poco para decir. Hay mucho para criticar, pero tanto se ha dicho que ya no es necesario ni siquiera hacerlo. Es decir, no hay interés, hay indiferencia por parte de la mayoría de los fanáticos, y esa puede ser una señal a tener en cuenta por parte de Canelo Álvarez, que parece ir camino ya al final de su trayectoria, enfrentando a rivales de medio pelo sin asumir los grandes retos. Todo esto hay que ver cómo desemboca luego de su pelea con Ryder en su reunión con los organismos, me refiero al Consejo Mundial de Boxeo y la AMB, qué es lo que deciden, si efectivamente va a seguir insistiendo con esa pelea contra Dimitri Bivol o mete ya en la conversación directamente, porque viene preparando a todos para eso, a Germán Charlo, quizás ya lo negociaron, quizás ya lo hablaron, y para septiembre en vez de Bivol lo vemos enfrentar a Charlo en otra pelea de fantasía ante un rival que está prácticamente retirado, un rival que tiene quizás menos condiciones que las que tuvo, por ejemplo, Gennady Golovkin en la trilogía, última pelea de él, y seguramente un Charlo que tiene tantos problemas, que seguramente tiene muchos problemas económicos por sus líos domésticos, que no se ha preparado convenientemente, que está pasado de peso, quizás sea el rival ideal para esta etapa de Canelo Álvarez, para que Canelo empiece a irse por la puerta de atrás si sigue eligiendo ese tipo de rivales. Pero todo eso forma parte de los factores que lo están perjudicando, y como lo dice el título, la pelea del sábado es definitivamente la menos esperada en la historia reciente de Canelo Álvarez.